Hace miles de años, un hermano levantó su mano contra otro y, sin saberlo, dio origen a la emoción más silenciosa y destructiva de la historia: la envidia. Hoy la disfrazamos con cortesía, la ocultamos tras sonrisas y palabras amables, pero sigue gobernando nuestras relaciones, nuestras ambiciones y hasta nuestra forma de mirarnos en el espejo. Muchos creen que la envidia solo pertenece a los débiles, a los inseguros. Pero, ¿y si todos la llevamos dentro, esperando el momento perfecto para despertar? A partir de la psicología, la historia y las estrategias de Robert Greene, desentrañaremos su raíz, su poder y la forma de usarla. La envidia es el veneno más antiguo del alma humana. No nace del odio, sino del deseo. No busca poseer, sino privar. Es un fuego que se oculta bajo la compostura, una herida silenciosa que sangra cada vez que el otro brilla. Nadie admite sentirla, y sin embargo todos la respiramos. Está presente en los elogios que esconden un filo, en las sonrisas que se congelan al oír un logro ajeno, en los amigos que celebran contigo con la voz, pero no con la mirada. La envidia es la emoción más disimulada y la más destructiva, porque se disfraza de virtud. El envidioso no te atacará de frente, te elogiará con sutileza, te imitará con fervor, te aconsejará con la lengua del sabotaje. Su propósito no es obtener lo que tienes, sino asegurarse de que tú lo pierdas. Durante siglos, los pensadores han tratado de comprender por qué una emoción tan pequeña puede destruir imperios, amistades y destinos. El mito más antiguo sobre el origen de la violencia humana, Caín y Abel, es en el fondo una alegoría sobre la envidia. Dos hermanos, dos ofrendas al mismo Dios. Abel ofrece lo mejor de su rebaño. Caín, los frutos de su tierra. Pero el humo del sacrificio de Abel asciende al cielo mientras el de Caín se disipa sobre el suelo. No es la pérdida lo que lo enciende, sino la comparación. El reconocimiento que él no recibe despierta la sensación más intolerable para el ser humano: sentirse menos. Cuando el Dios guarda silencio, Caín decide restablecer el equilibrio por su propia mano. Elimina al espejo que le recuerda su inferioridad. No mata a su hermano por lo que posee, sino por lo que representa. Una prueba viva de que él no es suficiente. El relato se repite una y otra vez bajo otras máscaras. Siglos después, en la Viena iluminada del siglo XVIII, Antonio Salieri se enfrenta a su propio Abel, un joven llamado Wolfgang Amadeus Mozart. Salieri, compositor consagrado y devoto, había dedicado su vida a la disciplina y la devoción, esperando que la virtud y el trabajo le trajeran el reconocimiento divino. Pero cuando escucha a Mozart improvisar, comprende con horror que la naturaleza reparte su favor sin justicia. Mozart no necesita rogar a los dioses parecen hablar a través de él. La música fluye como si la inspiración no requiriera esfuerzo, como si el genio fuera un don y no una conquista. Salieri siente cómo el suelo de su fe se resquebraja. ¿Qué sentido tiene su sacrificio si la divinidad ha elegido a otro como su instrumento? A partir de entonces, su devoción se transforma en resentimiento. Admira a Mozart tanto como lo detesta. Lo ayuda en público y lo socava en privado. Finge ser su aliado mientras en secreto conspira para verlo caer. La envidia ha tomado el control de su alma y, como Caín, busca la redención en la destrucción del rival. La historia, sea mito o realidad, revela un patrón que no ha cambiado. El envidioso necesita creer que la caída del otro restaurará su equilibrio interior. Pero la herida que lo consume no está en el mundo, sino dentro de sí. La Viena de esa época era un hervidero de comparaciones. Los salones estaban llenos de artistas que competían por el favor de la aristocracia, por el aplauso de los mismos nobles que, con un gesto, podían elevar o condenar una carrera. El éxito no dependía solo del talento, sino de la visibilidad. Ser admirado era tan importante como ser bueno. En ese ecosistema de egos refinados,
La envidia no era una excepción, sino la norma tácita que mantenía el juego en movimiento. Cada logro ajeno era una amenaza. Cada elogio concedido a otro, una sombra sobre el propio prestigio. Este ambiente de competencia velada, de sonrisas afiladas y cortesías calculadas, es el caldo donde germina la mente envidiosa. Porque la envidia necesita proximidad. No envidiamos a los dioses, sino a nuestros pares. Es el colega que asciende antes que tú, el amigo que recibe atención mientras tú esperas, el artista cuyo aplauso suena un poco más fuerte que el tuyo. El envidioso se nutre de la cercanía. Cuanto más similar se siente a su rival, más insoportable se vuelve la diferencia. Por eso, la envidia florece con más fuerza en los entornos donde todos compiten por los mismos símbolos: prestigio, reconocimiento, amor. En los corredores del poder, en los talleres del arte, en los templos del talento, la envidia actúa como un virus silencioso. No se propaga con gritos, sino con insinuaciones, rumores, omisiones calculadas. Salieri no envenena a Mozart con arsénico, sino con adulación hipócrita y lentas maniobras de desprestigio. Lo que busca no es matarlo, sino quitarle la luz que lo hace brillar. Si el genio de Mozart puede ser visto como locura, su propia mediocridad quedará justificada. Esta es la lógica del envidioso. Si no puedo elevarme a tu altura, te haré descender a la mía. Detrás de ese impulso, hay una estructura social que lo alimenta. Toda civilización que premia la visibilidad por encima del mérito, produce un ejército de almas resentidas. El éxito deja de ser una experiencia individual para convertirse en un espejo colectivo. El logro de uno revela las carencias de los otros. La envidia, entonces, no es una desviación de la naturaleza humana, sino su consecuencia inevitable. Como escribió Nietzsche, el resentimiento es la emoción de quienes no pueden transformar su deseo en acción, y por eso necesitan rebajar lo que envidian. Así, tanto en los templos de Viena como en los foros digitales del presente, el mismo drama se repite con nuevas máscaras. El brillo ajeno sigue siendo una amenaza existencial. La envidia, invisible pero activa, se infiltra en los sistemas de poder, en los grupos de amigos, en los espacios de creación. Es una guerra silenciosa, librada sin armas, pero con efectos devastadores. Y como toda guerra interna, comienza con una sola idea: ¿por qué él y no yo? Esa pregunta, que parece inocente, es el germen de toda destrucción humana. La mente envidiosa es una mente dividida. Vive atrapada entre la admiración y el resentimiento, entre el deseo de ser y la necesidad de negar. En su superficie se muestra racional, amable incluso, pero en las profundidades se libra una guerra invisible. Lo que la envidia odia no es el éxito ajeno en sí, sino el recordatorio constante de su propia impotencia. Por eso, el envidioso nunca envidia a quien está demasiado lejos. Admira al genio inalcanzable, pero detesta al colega que le pisa los talones. Freud lo llamaría una herida narcisista. El dolor que surge cuando la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos se fractura al compararse con la realidad. Ese otro que destaca encarna la vida que el envidioso cree merecer, y cada logro ajeno es una humillación que su ego no puede tolerar. Jung habría dicho que la envidia es la sombra del alma, la parte oscura de nuestra psique que contiene todo lo que negamos ser. En el fondo, el envidioso no desprecia al otro, sino a la versión de sí mismo que no pudo alcanzar. El brillo que tanto lo irrita es una proyección de su propia grandeza reprimida. Pero reconocer eso sería insoportable. Es más fácil odiar que admitir la inferioridad. Así, la mente envidiosa construye su defensa. El otro tuvo suerte, trampas, contactos, favoritismo. Su éxito no puede ser legítimo porque aceptar su autenticidad equivaldría a reconocer la propia mediocridad. Por eso, el envidioso no busca superarse, sino invalidar al rival. Lo ataca con palabras disfrazadas de justicia moral,
o con silencios estratégicos que apagan su entusiasmo. Nietzsche observó que las sociedades modernas estaban llenas de esta emoción oculta, que él llamó resentiment, una forma de moralidad creada por los débiles para vengarse de los fuertes. Incapaces de alcanzar la excelencia, los envidiosos reinventan el valor de las cosas. Donde antes había admiración por el talento, ellos colocan sospecha. Donde había respeto por el mérito, ellos instalan victimismo. Reescriben las reglas del juego para que la grandeza parezca arrogancia y el éxito una forma de corrupción. Así neutralizan simbólicamente a quienes los superan. El envidioso no destruye con hechos, sino con ideas. Convierte su frustración en un discurso moral que castiga la superioridad ajena. Esta es la ley que rige su naturaleza. La envidia es la admiración que se niega a pronunciar su nombre. Nace del deseo de reconocimiento, pero se pudre al no poder expresarlo. El envidioso quiere ser admirado, pero teme no poder sostener la comparación. Su deseo de ser amado se transforma en impulso de anular al amado. No puede soportar que el otro exista como testimonio viviente de su carencia. Así, la envidia se convierte en un veneno que primero destruye al que la siente, lo consume lentamente desde adentro, llenándolo de amargura y cinismo, hasta que ya no ve belleza en nada. Cuando todo lo que percibe está teñido por la comparación, el mundo se convierte en un campo de batalla donde cada triunfo ajeno es una derrota personal. Pero la envidia también obedece a un instinto más antiguo, que hunde sus raíces en la biología social. Desde las primeras tribus humanas, la supervivencia dependía del equilibrio dentro del grupo. El que sobresalía demasiado amenazaba la cohesión y debía ser corregido. La envidia, en ese sentido, funcionaba como un mecanismo de control, una forma primitiva de sancionar al que destacaba en exceso. Ese impulso sigue vivo en nosotros, aún en las sociedades modernas, donde la individualidad se celebra. El instinto tribal sigue empujándonos a castigar al que brilla demasiado. No soportamos el desequilibrio, y la envidia se disfraza de justicia colectiva para restaurar la igualdad emocional. Hoy ese impulso ha encontrado su templo perfecto: las redes sociales. Nunca antes el ser humano había estado tan expuesto a la comparación constante. Cada publicación es una ofrenda al altar del reconocimiento, y cada me gusta es una moneda simbólica en la economía de la autoestima. En ese escenario, la envidia se ha vuelto una epidemia invisible. La gente no ve realidades, ve versiones filtradas del éxito ajeno, y cada imagen despierta la vieja herida de Caín, el sentimiento de haber sido ignorado por el favor divino. El desplazamiento es rápido: primero admiración, luego incomodidad, finalmente resentimiento. Se disfraza de juicio: no es para tanto, seguro tuvo ayuda. Todo eso es apariencia. Pero debajo de cada palabra hay un eco ancestral: ¿por qué él y no yo? En el trabajo, la envidia se manifiesta con una sonrisa profesional. Es el compañero que te felicita y luego cuestiona tu mérito a puerta cerrada. En los círculos creativos, adopta la forma de la crítica disfrazada de objetividad. No está mal, pero antes era mejor. En las amistades, se oculta bajo la forma del consejo: ten cuidado, no quiero que te ilusiones demasiado. En todos los casos, su intención es la misma: atenuar tu brillo para calmar su dolor, porque el éxito ajeno es un espejo, y cada reflejo lo enfrenta con su propio fracaso. Incluso el amor no escapa a su influencia. La envidia puede infiltrarse en las relaciones más íntimas, disfrazada de apoyo. Uno de los dos empieza a destacar más, y el otro, sin admitirlo, comienza a boicotearlo emocionalmente. No soporta sentirse opacado por quien alguna vez percibió como igual. Así, la envidia destruye desde dentro lo que más teme perder. Pero hay una forma más sutil y moderna de este sentimiento: la envidia comparativa, que ya no se basa en la posesión, sino en la percepción. No envidiamos lo que el otro tiene, sino la manera en que parece vivirlo. No queremos su casa,
sino su tranquilidad, no su éxito, sino la ilusión de plenitud que proyecta. Esta forma de envidia es aún más peligrosa porque no tiene objeto concreto. Es un vacío perpetuo, un deseo que nunca se sacia. El mundo actual, obsesionado con la visibilidad, multiplica este vacío. Las redes, las empresas, incluso las causas sociales, funcionan como escenarios de autoexhibición donde el valor depende del reconocimiento ajeno. En ese contexto, la envidia se convierte en el lenguaje oculto de nuestra época. Todos la sentimos, nadie la admite. Se disfraza de ironía, de crítica cultural, de cinismo, pero en su raíz sigue siendo la misma pulsión que movió a Caín, a Salieri y a todo aquel que no soporta ver reflejada en otro la vida que soñó tener. Y así, la envidia continúa siendo una ley de la naturaleza humana, universal, inmutable, astuta. No importa cuánto evolucione la sociedad ni cuántas palabras nuevas inventemos para justificarla, siempre que exista la comparación, existirá la herida. Y mientras no aprendamos a reconocerla en nosotros, seguiremos condenados a repetir la misma historia, una y otra vez, con nuevos nombres, nuevas máscaras, y la misma verdad oculta bajo todas ellas. El envidioso jamás confiesa su emoción. Se disfraza de virtud para sobrevivir, porque en el mundo civilizado, la envidia es vergonzosa, una admisión de inferioridad. Así que adopta máscaras, la del crítico severo, el moralista, el defensor de la justicia. Dirá que no envidia, que simplemente ve las cosas como son. Pero detrás de su aparente objetividad se oculta un impulso más antiguo, la necesidad de rebajar lo que lo supera. Esta es la primera trampa de la envidia, la negación. El envidioso se convence de que su juicio es legítimo, que su irritación proviene de la verdad y no del deseo. Se vuelve ciego ante su propio veneno, y en esa ceguera lo proyecta sobre los demás. Donde hay talento, ve favoritismo. Donde hay belleza, falsedad. Donde hay mérito, manipulación. Así mantiene su orgullo intacto, a costa de distorsionar la realidad. El segundo error del envidioso es creer que la envidia se calma cuando el otro cae. Pero la caída del rival no cura nada, solo deja un vacío. La mente envidiosa no sabe disfrutar del éxito propio, porque su energía vital depende de la comparación. Necesita constantemente un espejo ajeno donde definirse. Cuando el objeto de su envidia desaparece, busca otro con la misma voracidad. Vive en una cadena perpetua de insatisfacción, un fuego que se alimenta de su propia ceniza. Y el tercero, el más fatal, es pensar que la envidia puede ser contenida mediante la indiferencia. Fingir que no nos afecta el éxito de los demás solo la profundiza, porque el silencio forzado es el terreno donde crece la frustración. La envidia no se disuelve negándola, sino mirándola de frente, reconociendo su raíz en el deseo de ser más. Quien aprende a observar la envidia con claridad puede convertirla en poder. Esa es la diferencia entre el mediocre y el sabio. El mediocre deja que la envidia lo enferme. El sabio la transforma en impulso. Lo que para uno es veneno, para el otro es combustible. Para lograrlo se requiere una estrategia consciente, un trabajo interno que convierta la comparación en disciplina y la frustración en dirección. El primer paso es identificar al envidioso ajeno sin caer en su red. Estas personas se revelan por pequeños gestos, el elogio que llega con una espina, la pregunta que humilla disfrazada de curiosidad, la crítica que pretende ayudarte. Cuando notes ese patrón, no te defiendas. La defensa alimenta su juego. En cambio, guárdate silencio y distancia. El envidioso se alimenta de tu reacción. Sin ella, se debilita. La segunda táctica es más difícil. Proteger tu mente del contagio. La envidia es emocionalmente transmisible. Si pasas demasiado tiempo entre personas resentidas, terminarás viendo el mundo con su mismo filtro. Interpretarás el éxito como injusticia y el esfuerzo como arrogancia. Mantén tu mente impermeable a esa energía.
Aprende a felicitar genuinamente, a celebrar el mérito ajeno como si fuera una lección, no una amenaza. Al hacerlo, estarás entrenando la virtud que el envidioso más teme, la serenidad ante la diferencia. La tercera estrategia, más ofensiva, consiste en usar tu propio brillo con cálculo. Si brillas demasiado, atraerás enemigos. Si lo ocultas, te marchitarás. Debes aprender a modular tu luz. En entornos dominados por egos frágiles, deja que tus logros hablen sin ruido. Haz del éxito una herramienta silenciosa. La verdadera fuerza no necesita proclamarse. Por último, la defensa definitiva contra la envidia, la ajena y la propia, es la autoobservación. Examina tus reacciones cuando alguien más prospera. Si sientes un leve ardor interno, no lo niegues. Pregúntate qué parte de ti se siente amenazada. Detrás de cada envidia hay una vocación dormida. A veces el dolor que sentimos al ver triunfar a otro no es odio, sino el recordatorio de que nosotros también deseamos avanzar. Esa incomodidad es una brújula. Si la escuchas sin vergüenza, puede guiarte hacia tu propósito. ¿Te has descubierto alguna vez restando valor a alguien solo para sentirte más tranquilo? ¿Has sentido un extraño alivio al ver que quien te superaba tropieza? ¿Te irrita que otros hablen con pasión de lo que hacen, porque tú hace tiempo perdiste la tuya? Estas preguntas son el espejo más temido del alma. Responderlas con honestidad te libera. Cada vez que reconozcas tu propia envidia, estarás desarmando su poder. Comprenderás que no era odio, sino deseo reprimido. No desprecio, sino anhelo de grandeza. La envidia es el eco distorsionado de nuestra propia aspiración. Cuando lo entiendas, podrás usar esa energía como un motor, no como una cadena. El ejercicio de introspección más valiente consiste en observar sin juicio las sombras que preferimos ignorar. Mira a quienes te superan y, en lugar de buscar defectos, pregúntate qué admirarías de ellos si no tuvieras miedo. Esa pregunta, repetida en silencio, transforma la envidia en aprendizaje. Es el paso de Caín a Abel, del resentimiento a la creación. Quien convierte su envidia en inspiración, rompe el ciclo de destrucción que ha acompañado al ser humano desde el origen. Deja de pelear contra los reflejos ajenos y empieza a construir el tuyo. Porque en el fondo, la envidia no es más que energía mal dirigida. Es el deseo de expansión que no encontró cauce. Si logras canalizarla hacia tu propio crecimiento, descubrirás que el dolor de la comparación puede ser la chispa de tu evolución. Pero si la dejas sin control, se convertirá en el arquitecto de tu ruina. Las civilizaciones, los imperios, las amistades, los amores, todos pueden caer bajo el peso invisible de esa emoción. La advertencia final es simple y brutal. Ignora la envidia bajo tu propio riesgo. No la niegues en ti ni la subestimes en los demás. Reconócela como una fuerza constante de la naturaleza humana, tan poderosa como el deseo o el miedo. Si la dominas, se vuelve aliada. Si la reprimes, se vuelve verdugo. Aprende a leerla en las miradas, en los silencios, en ti mismo. La envidia no desaparece, se transforma. Puede volverse impulso creador o destrucción silenciosa. Elige el uso que le darás. Porque toda alma humana, en el fondo, está condenada a elegir entre dos caminos, admirar o envidiar. Uno conduce al crecimiento, el otro a la amargura. La diferencia entre ambos no está en el objeto del deseo, sino en la capacidad de aceptarlo sin rencor. Quien admira se inspira, quien envidia se pudre. Por eso, cada vez que sientas el ardor de la comparación, recuerda esta ley inquebrantable. La envidia es una confesión inconsciente de admiración. Si no la transformas en acción, te devorará. Y cuando lo haga, ni tú sabrás en qué momento dejaste de mirar al otro y comenzaste a destruirte a ti mismo.